La noche estaba tan densa que parecía respirar sobre la piel. Un silencio espeso cubría todo, como si el mundo entero hubiera decidido detenerse para escuchar algo que no pertenecía a este plano. Caminabas lentamente por un pasillo que no recordabas haber visto nunca, un corredor que parecía no tener fin, donde las paredes no eran de piedra ni de madera, sino de una materia extraña, casi viva, que emitía un murmullo suave, como si miles de voces distantes quisieran contarte un secreto prohibido. Tus pasos, cada vez más inseguros, resonaban huecos, y ese eco se entrelazaba con un susurro que no venía de fuera, sino de dentro de tu propia mente. A medida que avanzabas, empezabas a sentir que el aire cambiaba. No era simplemente la temperatura, era una vibración, una densidad distinta que penetraba los huesos. Había algo allí, observándote desde un plano que tus ojos físicos no podían captar. En ese instante, recordaste fragmentos de lecturas antiguas sobre Edgar Cayce, el profeta durmiente, que en estado de trance describía mundos más allá de la muerte, planos espirituales que coexistían con nosotros, invisibles, pero tan reales como la tierra que pisamos. Cayce hablaba de esferas de existencia, desde las más bajas, plagadas de sufrimiento y oscuridad, hasta las más elevadas, donde la luz y el amor eran la sustancia misma del ser. Y tú, sin quererlo, sentías que estabas atravesando la frontera hacia uno de esos planos. El corredor se bifurcó sin previo aviso. A tu derecha, un arco alto, triangular, irradiaba una luz fría, casi metálica, que no quemaba ni reconfortaba. Parecía absorber tu calor interno. Un aroma leve como de piedra mojada emanaba de allí, y en el fondo podías percibir siluetas que se movían lentamente, como sombras atrapadas en un ciclo sin fin. A tu izquierda, otro portal se abría, un arco de luz dorada, cálida, que pulsaba como un corazón vivo. El aire de ese lado traía un perfume suave, como de flores que jamás habías olido en la tierra. Sin embargo, ambos caminos ejercían una atracción casi hipnótica, como si cada uno conociera tus deseos más íntimos y tus miedos más profundos. El susurro interno creció, y por un momento sentiste que no estabas solo. Una voz sin cuerpo, que vibraba directamente en tu conciencia, comenzó a hablar. No era un idioma terrenal, pero tu alma comprendía el mensaje. Cada paso que des ahora será una declaración de quién eres y hacia dónde perteneces. Era como si alguien o algo estuviera evaluando tu nivel de evolución, pesando no tus logros materiales, sino la pureza de tus intenciones, la profundidad de tu compasión y la sombra de tus errores no redimidos. En la penumbra del pasillo comenzaron a aparecer imágenes suspendidas en el aire, como si la realidad se hubiera abierto para mostrarte espejos de tu propia vida. Veías momentos que creías olvidados, decisiones tomadas en soledad, actos de bondad que nunca mencionaste, pero también gestos de egoísmo que justificaste en silencio. Algunos de esos fragmentos brillaban con un fulgor suave. Otros, en cambio, estaban rodeados de una niebla densa y oscura. Entendiste que aquello no era un simple recuerdo, era tu registro, una manifestación del libro de la vida del que hablaba Cayce, ese archivo universal donde todo pensamiento, palabra y acción quedaban grabados en la sustancia misma del espíritu. El aire se volvió más pesado cuando, al fondo del corredor, una figura se perfiló. No caminaba, flotaba levemente, como si la gravedad no tuviera dominio sobre ella. Sus ojos, profundos y luminosos, no tenían juicio ni compasión, solo verdad. Vestía un manto que parecía hecho de niebla y luz entrelazadas, y aunque no pronunció palabra alguna, su presencia hizo que todo tu ser se sintiera desnudo ante una fuerza que veía más allá de lo visible. Comprendiste que esa figura no estaba allí para guiarte ni para detenerte, sino para atestiguar qué camino elegirías. Detrás de ti,
sentiste un cambio súbito. El pasillo por el que habías llegado comenzaba a desvanecerse como si nunca hubiera existido. No había vuelta atrás. Las paredes pulsaban levemente y por un instante parecieron respirar contigo, como si todo ese lugar estuviera vivo y expectante. Kaise describía los planos espirituales como estados de conciencia más que ubicaciones físicas. Y en ese instante comprendiste que no estabas viajando a un lugar, sino moviéndote dentro de ti mismo. El corredor, los portales, la figura silenciosa, todo era una proyección de tu mundo interior, un reflejo preciso de la vibración que emitías. Pero la sensación de peligro crecía. Desde el arco de luz fría, un murmullo grave comenzó a expandirse como un coro lejano de lamentos apagados. No eran gritos de terror, sino susurros persistentes, cargados de un deseo insaciable, como si algo allí quisiera arrastrarte para alimentarse de tu energía. Del lado opuesto, la luz dorada pulsaba con más intensidad, y con cada latido, el aire se llenaba de un sonido tenue, como campanas distantes que no producían miedo, pero sí una reverencia profunda, casi dolorosa. Tus pies permanecían inmóviles, pero tu espíritu oscilaba entre ambos lados, sintiendo cómo cada portal respondía a partes diferentes de ti. El de luz fría parecía llamar a tus heridas, a tus miedos no resueltos, a tu orgullo. El de luz dorada resonaba con tus actos de amor, tu deseo de comprender y perdonar. No había guardianes ni advertencias explícitas, solo la certeza de que cruzar uno u otro sería definitivo. La figura en el centro del pasillo giró levemente su rostro hacia ti, y por un instante sentiste que tus pensamientos eran leídos palabra por palabra. En sus ojos no había condena ni aprobación, pero sí una certeza. Estabas en un punto de no retorno, un umbral donde tu vibración decidiría el siguiente reino espiritual en el que despertarías. Y, como decía Kaise, ninguna alma se mueve hacia la luz sin antes haber enfrentado su propia sombra. La respiración se volvió más lenta, el pulso más audible. El pasillo entero parecía contener el aliento, esperando. ¿Alguna vez te has preguntado en qué reino espiritual podría encontrarse tu alma según tus acciones y pensamientos? Si tu espíritu pudiera reflejar tu nivel de evolución, ¿sería luz o sombra la que lo rodea? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. De pronto, ante tus ojos comenzó a desplegarse un escenario que no era del todo físico ni completamente espiritual. Era un umbral vibratorio donde las leyes del tiempo y el espacio parecían obedecer a otra lógica. Allí, el samsara, ese ciclo interminable de nacimientos y muertes, de ilusiones y sufrimientos, se presentaba no como un concepto filosófico, sino como un territorio vivo, palpitante, que respiraba en sincronía con tus propios temores. En ese lugar, los reinos inferiores no eran meras metáforas budistas, sino realidades tangibles. El reino del infierno se mostraba como un vasto paisaje de oscuridad viscosa, donde el suelo parecía absorber la esperanza como una esponja empapada de dolor. Allí, los seres vagaban encorvados, sus rostros deformados por el peso de culpas no expiadas. No había fuego ni demonios con horcas, sino un frío que penetraba hasta lo más íntimo del alma, un frío que era ausencia total de amor. ¿Recordaste entonces las enseñanzas de Allan Kardec en el libro de los espíritus, cuando describía que los espíritus imperfectos, atrapados en vibraciones bajas, experimentan sufrimientos autoimpuestos, consecuencia natural de sus inclinaciones y apegos? El segundo nivel, el reino del hambre o de los espíritus famélicos, se extendía como un desierto interminable bajo un cielo gris opaco.
En él, los habitantes, de cuerpos translúcidos y ojos vacíos, caminaban sin descanso en busca de algo que nunca encontraban. Sus manos intentaban asir sombras que se deshacían al tacto, y cada vez que creían alcanzar lo deseado, éste se desvanecía como humo. Kardec explicaba que el deseo insaciable es una cadena invisible que mantiene a las almas ligadas a la materia, incapaces de elevarse, y allí, frente a ti, esa verdad se manifestaba como una condena sin verdugo. Más adelante, el reino de la animalidad se revelaba como un vasto terreno donde los instintos dominaban la conciencia. Criaturas humanoides, de movimientos bruscos, se guiaban por impulsos primarios. Dominar, huir, poseer. No había reflexión ni compasión, solo una respuesta automática a estímulos, como si la chispa divina estuviera dormida. La doctrina espírita enseña que, incluso en la encarnación humana, muchos viven mentalmente en este estado, prisioneros de su egoísmo y de sus pasiones, sin abrirse aún a la luz de la razón espiritual. El cuarto estado, el reino de la ira, se percibía como una atmósfera cargada de electricidad. Rostros tensos, voces elevadas, miradas que eran cuchillas. Aquí, cada encuentro era un choque de voluntades, un campo de batalla invisible donde el orgullo era el único estandarte. En este plano, las almas se consumían en rivalidades interminables y su energía vital se drenaba en la constante necesidad de imponerse. Kardec mencionaba que el orgullo y la soberbia son de los mayores obstáculos para el progreso, pues ciegan al espíritu, impidiéndole ver más allá de su propia sombra. El estado humano, aunque más templado, también tenía su trampa. Era un reino intermedio, un espacio donde la conciencia podía florecer o marchitarse según las elecciones del ser. Aquí, las almas eran capaces de razonar, de sentir empatía, pero también podían caer en las mismas redes de deseo y orgullo que los reinos inferiores. Este plano era, como decía Kardec, la gran escuela, el lugar donde el espíritu encarnado prueba su capacidad de aprender y, sobre todo, de transformar sus tendencias. El último de estos 6 mundos era el reino del éxtasis, un lugar engañosamente luminoso. Sus praderas verdes y cielos azules daban una sensación de paz, pero era una paz efímera, dependiente de circunstancias externas. Las almas que allí moraban vivían en una felicidad superficial, vulnerable a cualquier cambio. Como advertía el espiritismo, la verdadera dicha no reside en lo pasajero, sino en la armonía interna que no puede ser arrebatada por ningún evento exterior. Mientras atravesabas estos paisajes, sentías que no caminabas en un sentido físico, sino que tu mente descendía y ascendía según las vibraciones que evocaban tus propios recuerdos y emociones. De repente, comprendiste que estos reinos no estaban separados unos de otros por muros o distancias, sino que coexistían, superpuestos como capas de un mismo tejido. Un pensamiento de ira podía hundirte en la penumbra eléctrica de ese estado, mientras que un instante de compasión podía elevarte momentáneamente hacia una luz más clara. En medio de esa travesía, voces lejanas comenzaron a resonar, algunas suaves, otras cargadas de inquietud. Eran como ecos de existencias pasadas, fragmentos de lo que fuiste y de lo que otros fueron contigo. La enseñanza de Kardec se imponía con una claridad inquietante. El espíritu recoge exactamente aquello que siembra, y su morada tras la muerte no es un castigo impuesto, sino la consecuencia natural de sus propias afinidades. Allí, esa ley no era teoría, sino una evidencia palpable, casi dolorosa. Te diste cuenta de que los abismos del samsara no eran un lugar al que se iba después de morir, sino un estado que muchas almas ya habitaban, incluso mientras caminaban en la tierra, y que el tránsito por estos reinos, a veces imperceptible, podía darse en cuestión de segundos, según lo que se albergara en el corazón y en la mente.
Un escalofrío recorrió tu espalda cuando entendiste que estabas parado en una frontera invisible. Podías sentir como una corriente subterránea que estos 6 reinos eran solo el comienzo de un mapa mucho más vasto, donde las regiones superiores aguardaban, pero también donde los más hondos abismos podían reclamar lo que les pertenecía por vibración. Era como si, después de recorrer los abismos del samsara, una luz remota empezara a filtrarse en tu conciencia, iluminando espacios interiores que jamás habías explorado. Sentías que no era un viaje hacia afuera, sino hacia adentro, hacia lo más profundo de ti, allí donde un núcleo silencioso aguardaba pacientemente a que lo reconocieras. Elena Blavatsky, en sus escritos teosóficos, hablaba de este núcleo como la chispa divina, una emanación de la conciencia universal que habita en cada ser humano, aguardando el momento de despertar para guiarlo hacia niveles más altos de existencia. Frente a ti se desplegaba una escalera que no parecía hecha de piedra ni de metal, sino de luz condensada. Cada peldaño vibraba con un color distinto, y al posar tu pie sobre el primero, una oleada de sensaciones recorría tu cuerpo, no solo calor y calma, sino también la memoria de antiguos aprendizajes, como si en lo más profundo de tu ser estuvieran registradas todas las experiencias vividas, no solo en esta vida, sino en muchas anteriores. Blavatsky afirmaba que el alma, a través de incontables reencarnaciones, acumula no solo conocimiento, sino también cicatrices kármicas que deben ser trascendidas antes de alcanzar estados superiores de conciencia. El primer tramo de la escalera correspondía al reino del aprendizaje. Aquí no había paisajes ni figuras, sino símbolos suspendidos en el aire. Ruedas, espirales, estrellas de múltiples puntas. Cada símbolo parecía contener una enseñanza, y al mirarlos fijamente, se disolvían para dejar en tu mente la comprensión súbita de una verdad. Comprendías la relación entre causa y efecto, no como un dogma, sino como un principio vivo, palpable. Recordaste entonces que Blavatsky señalaba que la sabiduría no se recibe de fuera, sino que se redescubre desde el interior, como un espejo que retira lentamente el velo que lo cubre. Ascendiste otro peldaño y entraste en el reino de la realización. Aquí la luz se volvía más intensa, y el aire estaba impregnado de un sonido grave, profundo, que no provenía de ningún instrumento, sino de la vibración misma del espacio. Era como si cada átomo cantara. En este nivel, sentías que no bastaba con comprender. Había que integrar lo aprendido, hacerlo parte de tu ser. Blavatsky escribía que el verdadero iniciado no es aquel que acumula conocimientos esotéricos, sino quien los vive en armonía con la ley universal. En este estado, comprendías que cada acción, pensamiento y emoción debía alinearse con una corriente mayor, invisible pero inquebrantable. El tercer peldaño te condujo al estado del Bodhisattva. La luz aquí no tenía un solo tono. Era un juego infinito de matices que parecían responder a tu respiración. De pronto, empezaste a sentir presencias. No eran figuras sólidas, sino emanaciones de compasión pura, inteligencias que vibraban en una frecuencia donde el amor no era un sentimiento pasajero, sino una fuerza creadora. Cada una de estas presencias parecía conocer tu historia entera, no para juzgarte, sino para acompañarte. En la teosofía de Blavatsky, los bodhisattvas representan almas que, habiendo alcanzado la iluminación, eligen permanecer en planos cercanos al humano, para guiar a quienes aún se encuentran atrapados en el ciclo de ignorancia y dolor. Aquí, esa idea se volvía tangible. Sentías que cada latido tuyo era respondido por miles de latidos más, unidos en un mismo propósito. Subiste un nuevo escalón y el ambiente cambió radicalmente. Entrabas en la budeidad, el estado supremo, donde la distinción entre el observador y lo observado desaparecía.
La luz no venía de afuera, sino que brotaba desde ti, expandiéndose en todas direcciones. No había fronteras ni puntos de referencia, solo una sensación infinita de unidad. Blavatsky enseñaba que este estado es el retorno consciente a la fuente, la fusión de la chispa divina con el fuego primordial del que nunca estuvo separada. Aquí, las nociones de tiempo, miedo o deseo carecían de sentido, pero incluso en medio de esa plenitud, percibías una advertencia silenciosa. El ascenso no era lineal ni definitivo. Bastaba un pensamiento discordante, una vieja herida no sanada, para que la vibración descendiera y te arrastrara de nuevo hacia los peldaños inferiores. El camino del Buda interior, como lo describía la tradición esotérica, no era un punto de llegada, sino un sendero de vigilancia constante, donde cada instante se convertía en una elección consciente. A medida que respirabas en este estado, comprendiste algo más profundo. Los peldaños no estaban allá afuera, eran proyecciones de tu propio ser, capas de conciencia que se desplegaban a medida que tu vibración cambiaba. El aprendizaje, la realización, la compasión y la iluminación eran en realidad aspectos latentes que siempre habían estado dentro de ti, aguardando a ser activados. Sin embargo, antes de que pudieras explorar más, sentiste un ligero temblor en el espacio. La escalera de luz parecía vibrar con mayor intensidad y un murmullo lejano empezó a resonar, como un eco del samsara que aún no había soltado por completo su influencia sobre ti. Era la recordatoria de que, aunque habías subido, el vínculo con los reinos inferiores no estaba roto, seguía allí, como una sombra al acecho, esperando cualquier descuido para envolver de nuevo tu conciencia. La mirada interna que habías desarrollado comenzaba a mostrarte no solo la belleza de los planos superiores, sino también la fragilidad del ascenso. Cada peldaño ganado debía sostenerse con disciplina, humildad y un amor que no pidiera nada a cambio. Y mientras esa escalera seguía elevándose hacia un punto que no podías ver, sentías que la travesía apenas estaba empezando. No eran figuras humanas exactamente, pero tampoco meras proyecciones abstractas. Eran presencias conscientes, irradiando una serenidad tan intensa que tu respiración se acompasaba sin que lo notaras. Entre ellas, una vibración más suave y cercana te alcanzaba. Era como si un susurro amable se instalara en tu mente, trayendo consigo la certeza de que nunca habías estado solo en el viaje. Fue entonces cuando la noción de guías espirituales se volvió clara. Inteligencias más avanzadas, que por amor renuncian a seguir su propio camino hacia planos superiores para acompañar a las almas que todavía tropiezan en la penumbra. Recordaste lo que contaba Chico Xavier, el médium brasileño que dedicó su vida a transcribir mensajes de planos más elevados. Él decía que estos guías no son entidades lejanas ni indiferentes. Muchos han compartido con nosotros existencias pasadas, lazos de sangre o de afecto, y su misión se vincula a nuestra evolución. Sus comunicaciones, narradas en miles de cartas psicografiadas, hablaban de una labor paciente, sin juicios, en la que cada espíritu es acompañado conforme a su propio ritmo. No existen presiones, sino sutiles impulsos que invitan a la reflexión y a la elección consciente. A medida que avanzabas, esos seres se acercaban en forma de destellos, y cada destello contenía fragmentos de memorias olvidadas, rostros de vidas pasadas, lugares en los que habías reído y llorado, promesas que no cumpliste y otras que aún aguardaban ser honradas. Uno de ellos proyectó hacia ti la imagen de un río y entendiste que representaba el flujo continuo de la existencia. Chico Xavier mencionaba que la vida es como un gran cauce que nunca se detiene y que cada obstáculo, cada piedra en el lecho, no es más que una oportunidad para redirigir y purificar el curso. Pero los guías no trabajaban solos.
Detrás de ellos, en un nivel vibratorio aún más alto, estaban los maestros reveladores. Estas conciencias parecían sostener el entramado invisible que mantiene el orden entre los mundos. No intervenían directamente en cada vida individual, sino que transmitían principios universales a través de aquellos médiums y mensajeros dispuestos a servir de puente. Chico Xavier fue uno de esos puentes, y en sus obras más inspiradas hablaba de Emmanuel, su guía espiritual, quien le instruía no solo en cuestiones de moral, sino también en la comprensión de la ley de causa y efecto, la pluralidad de las existencias y el destino colectivo de la humanidad. Uno de estos maestros proyectó hacia ti una escena vívida, un vasto salón de luz, cuyas paredes no eran de materia, sino de energía dorada en movimiento. Allí, grupos de espíritus se reunían en torno a grandes planos luminosos que mostraban los caminos posibles para quienes aún encarnaban en la tierra. No era un control autoritario, sino un trabajo de cooperación y cuidado. Los guías más cercanos bajaban hasta las zonas intermedias y más densas para inspirar a las conciencias encarnadas, mientras los maestros vigilaban que cada plan estuviera en armonía con la ley mayor. Chico Xavier describía que, para recibir estos mensajes, el médium debía cultivar una pureza emocional y mental semejante a un cristal. La mente turbia o agitada distorsiona la comunicación, mientras que la calma y la entrega abren canales limpios. En tu recorrido, percibías esa verdad de manera directa. Cada pensamiento discordante oscurecía momentáneamente la presencia de los guías, mientras que cada sentimiento de gratitud y apertura hacía que la luz se intensificara. Uno de los guías se acercó más. Su forma era apenas definida, pero de su rostro emanaba una ternura que desarmaba cualquier defensa. Te transmitió, sin palabras, que su vínculo contigo no había empezado en esta vida, había estado a tu lado en momentos críticos de otras encarnaciones. Cuando tomaste decisiones que marcaron el rumbo de tu espíritu, cuando enfrentaste pérdidas y cuando elegiste caminos que te apartaron de tu propia luz. No venía a reprocharte nada, sino a recordarte que, incluso en las caídas, hay semillas de aprendizaje que pueden germinar si se las cuida con humildad. A tu alrededor, la atmósfera era como un coro de voluntades silenciosas, cada una comprometida con una misión específica. Algunos guías se enfocaban en inspirar artistas, científicos y pensadores para que sus obras sembraran luz en el mundo material. Otros se dedicaban a acompañar a quienes atravesaban el dolor de la enfermedad o la pérdida, transmitiendo serenidad en medio de la tormenta. Chico Xavier solía decir que desde el plano espiritual se valoran más las pequeñas acciones hechas con amor que las grandes gestas cargadas de orgullo. Mientras continuabas avanzando, los guías y maestros parecían disponerse a mostrarte algo más profundo, el entramado oculto que conecta todas las almas en evolución. Era como una red infinita de filamentos luminosos, cada uno representando un espíritu, y cada vibración en uno de ellos se transmitía a todos los demás. Entendías entonces que el trabajo de un guía no se limitaba a la relación con un solo ser, sino que sus actos repercutían en toda la red. La luz se intensificaba, pero con ella también crecía una cierta presión, como si las revelaciones que estaban por llegar exigieran de ti un compromiso más alto. Los guías, inmóviles en apariencia, te observaban con esa mirada invisible que penetra hasta el centro del alma. Y aunque no emitían juicio alguno, sabías que pronto deberías enfrentarte a verdades que no siempre serían fáciles de aceptar. La escalera de luz seguía hacia adelante, y lo que aguardaba en los próximos peldaños no sería menos desafiante. Sentías un calor extraño, no de fuego físico, sino de energía concentrada que parecía atravesar cada célula de tu cuerpo. Estabas solo, pero al mismo tiempo rodeado de presencias invisibles que no juzgaban,
sino que observaban con atención cada latido de tu conciencia. Edgar Cayce, en sus sesiones de trance, afirmaba que cada alma, al acercarse a los planos superiores, se enfrenta a un momento de autoevaluación, un juicio íntimo donde no existe condena externa, solo la proyección fiel de la vibración que ha cultivado a lo largo de sus vidas. Ante ti se desplegaba un escenario etéreo, un espacio que no podía medirse en metros ni kilómetros. Era un umbral donde se manifestaban los reinos espirituales como ecos de tu propia vibración. A un lado, sombras densas y oscuras que emitían lamentos silenciosos. A otro, luces tibias y doradas que irradiaban paz y comprensión. Cada opción parecía susurrar: aquí habita lo que tú mismo has construido. Aquí recoges lo que has sembrado. No había un guía que dictara el camino, solo la certeza de que tu alma debía elegir conscientemente el reino donde vibraría. Cayce sostenía que el juicio interno no es un castigo impuesto, sino la consecuencia inevitable de la afinidad energética del espíritu. Las almas no se condenan, simplemente se alinean con la frecuencia que han cultivado. Así, quienes han vivido en egoísmo, orgullo o violencia se encontrarán naturalmente en planos más densos, donde esas mismas vibraciones se reflejan y se multiplican. Por el contrario, aquellos que han sembrado compasión, amor y humildad serán atraídos hacia la luz, donde la paz y la sabiduría fluyen como corrientes que nunca se detienen. Mientras avanzabas en este umbral, imágenes de tu vida comenzaron a proyectarse ante ti. No eran recuerdos lineales, sino un mosaico vibratorio de emociones, decisiones y pensamientos. Viste momentos de generosidad cuando extendiste tu mano sin esperar nada a cambio. También recuerdos dolorosos donde la envidia, la ira o la codicia guiaron tus acciones. Cada instante estaba saturado de energía y podías percibir cómo cada pensamiento había dejado una huella que ahora se manifestaba con claridad. Cayce afirmaba que nuestra existencia es un registro continuo, donde cada acto, por pequeño que parezca, contribuye a la orientación futura de nuestra alma. El juicio no era verbal ni visual, era sensorial y emocional. Sentiste cómo tu corazón se expandía y contraía simultáneamente, evaluando cada elección que habías tomado. No había miedo impuesto, pero sí una reverberación interna que hacía imposible ignorar la verdad. Cada emoción no resuelta, cada resentimiento guardado, se presentaba con la intensidad de un fuego silencioso, obligándote a confrontarte con aquello que habitualmente evitabas mirar. A medida que la vibración del juicio interno aumentaba, comenzaste a percibir la naturaleza de los distintos reinos. Los más densos eran fríos, como abismos donde el tiempo se movía lentamente y la conciencia se sentía atrapada en un ciclo interminable de repeticiones. Allí, el ego y las pasiones no trascendidas se reflejaban como espejos deformados, multiplicando cada error y cada emoción no reconciliada. Los reinos más elevados, por el contrario, eran cálidos y fluidos. La luz no cegaba, sino que acariciaba, y cada pensamiento de amor o comprensión se convertía en un puente hacia niveles aún más sutiles de existencia. El proceso no tenía intermediarios. Eras tú quien evaluaba tu propia vibración, quien decidía inconscientemente hacia dónde debía moverse tu alma. Edgar Cayce describía este momento como una oportunidad única. El alma tiene la capacidad de redimir, equilibrar y transformar sus tendencias a través de la comprensión y el reconocimiento de su propia historia. No hay fuerzas externas que impongan la justicia. Solo la ley universal que actúa como espejo perfecto, mostrando la correspondencia exacta entre lo que se ha dado y lo que se recibe. Sentiste un estremecimiento cuando las imágenes se intensificaron y comprendiste que el juicio interno no era un evento aislado, sino un estado permanente. Cada pensamiento,
palabra y acción contribuye a esta evaluación, y la alineación con la luz o con la oscuridad se produce gradualmente a lo largo de todas las vidas. Kayse explicaba que incluso las almas aparentemente perdidas tienen la posibilidad de elevarse siempre que reconozcan sus errores y busquen la armonía con la ley divina. En ese instante, la conciencia de tu propia responsabilidad se volvió abrumadora. No era miedo a un castigo externo lo que sentías, sino la claridad de que cada vibración creada por ti mismo determina el plano en el que tu alma encontrará descanso y aprendizaje. La elección no era impuesta, sino inevitable. Cada ser atrae hacia sí el ambiente que refleja su estado interior. Mientras permanecías en este espacio entre reinos, la pregunta central se hacía inevitable. ¿Qué reino elegiría tu alma? No era un interrogante de destino, sino de correspondencia energética. La densidad que aún cargabas podía arrastrarte hacia sombras conocidas, mientras que la luz interna, si la cultivabas y reconocías, podía elevarte hacia planos de comprensión y amor que trascienden el tiempo y el espacio. Cada pulso de tu corazón, cada pensamiento genuino de compasión, resonaba en el entorno, moldeando el contorno del reino al que naturalmente pertenecerías. El umbral del juicio interno se extendía delante de ti como un río de luz y sombra entrelazadas. No había escape ni necesidad de buscarlo. Todo dependía de la vibración que sostuvieras en tu interior, del equilibrio que pudieras lograr entre lo que habías sido y lo que aspirabas a ser. La claridad de este momento era inquietante y fascinante a la vez. Sabías que, en la profundidad de tu conciencia, la decisión ya estaba tomando forma, aunque todavía no fueras capaz de verla en su totalidad. No era un camino que alguien pudiera trazar por ti, ni un mapa que pudiera ser entregado en manos ajenas. Era, en su esencia, la manifestación pura de tu propia conciencia, la forma tangible de todas tus decisiones, pensamientos y emociones a lo largo de incontables vidas. Edgar Cayce, en sus lecturas más profundas, afirmaba que el alma se moldea a sí misma a través de cada encarnación y que el camino de retorno hacia la luz no es impuesto, sino creado por la vibración que cada ser mantiene en su interior. A tu alrededor, los reinos espirituales se desplegaban en un horizonte múltiple y simultáneo. Algunos reflejaban la calma de un lago cristalino, otros la densidad de un bosque oscuro y cerrado, y todos coexistían, superpuestos, como capas de un mismo espacio-tiempo vibratorio. Cayce explicaba que el alma, incluso después de la muerte, permanece atraída por la frecuencia de sus propias elecciones. La bondad atrae luz y expansión, mientras que la resistencia y el egoísmo atraen densidad y repetición. Era un recordatorio poderoso de que el camino que haces día tras día, pensamiento tras pensamiento, es en realidad el camino que define quién eres y quién serás en planos más elevados. Mientras avanzabas, sentiste la presencia de tus guías y maestros de luz. No eran figuras externas que controlaban tu destino, sino reflejos de la sabiduría que ya reside en ti. Te recordaban con suavidad y paciencia que cada prueba, cada error y cada acto de amor era un peldaño que te llevaba más cerca de la integración de tu Buda interior. Cayce sostenía que los guías espirituales acompañan al alma como faros, iluminando pero sin forzar. Su función es mostrar posibilidades y revelar verdades que el propio espíritu debe reconocer y asumir. La vibración del entorno cambió ligeramente, como si respondiera a tu propia resonancia interna. Podías sentir la energía de vidas pasadas fluyendo alrededor tuyo, momentos de coraje y de miedo, de entrega y de egoísmo, de creación y destrucción. Cada recuerdo tenía un peso y un propósito, y aunque algunos provocaban dolor, también ofrecían claridad. Eran los ladrillos que habían construido la estructura de tu identidad espiritual.
Kaize enseñaba que la comprensión de estas memorias no es un castigo, sino un regalo, una oportunidad para aprender, ajustar y reorientar la energía que define quién eres en el presente y en el futuro. Mientras contemplabas el vasto panorama de posibilidades, comprendiste que el camino que hace tú no es uniforme. No existe un destino fijo ni un punto final inmutable. Cada acción consciente, cada pensamiento amoroso o cada decisión guiada por la sabiduría interior moldea los contornos de tu existencia. La vida, según Kaize, es un laboratorio espiritual. Cada momento es una prueba, cada interacción es una lección. Y cada emoción que eliges sostener o transformar contribuye a la construcción del ser que habitará los planos más elevados o más densos. A tu lado, percibiste presencias luminosas que te susurraban, sin palabras, la verdad fundamental. Que el camino de la evolución no está marcado por la velocidad ni por la perfección, sino por la autenticidad con que enfrentas cada situación. Cada caída puede ser redimida, cada error puede convertirse en aprendizaje, siempre que la intención del corazón se mantenga clara y la conciencia abierta a la reflexión y a la transformación. Kaize enfatizaba que incluso el alma más alejada de la luz posee potencial infinito para cambiar su vibración y acercarse a la unidad con la fuente, si reconoce sus propias sombras y actúa con amor consciente. Mientras recorrías este tramo final, el paisaje comenzó a reflejar lo que habías integrado de tu propio viaje. Zonas de luz intensa que representaban comprensión, serenidad y compasión. Sombras que aún requerían atención y aceptación. Destellos de memoria donde las lecciones aprendidas brillaban con claridad. Comprendiste que este epílogo no era un cierre, sino un estado de continuidad. El camino que haces ahora y siempre sigue siendo el camino que construye tu identidad espiritual. El camino que decide tu vibración y, por ende, el reino al que tu alma será atraída. Cada respiración se volvió consciente y sentiste la interconexión de todos los niveles de tu existencia. Los guías no intervenían para impedir tu caída ni para acelerar tu ascenso. Simplemente sostenían la luz del entendimiento, recordándote que la responsabilidad última reside en ti. Kaize afirmaba que la divinidad interna actúa como un reflejo constante. Cuanto más limpio, consciente y amoroso es el corazón, más armoniosa será la resonancia que atrae experiencias y planos acordes con esa vibración. Finalmente, un murmullo etéreo parecía recorrer el espacio. Era la voz de tu propia conciencia, reforzada por las enseñanzas de los maestros y guías, recordándote que el camino que recorres no se mide solo en logros o fracasos externos, sino en la calidad de la energía que eliges sostener en cada momento. Cada acto de amor, cada decisión consciente, cada instante de reflexión y desapego se convierte en un peldaño más hacia la integración de tu Buda interior, hacia la vibración que determina tu ubicación en el vasto entramado de los reinos espirituales. El epílogo se extendía como un horizonte interminable. No era un cierre definitivo, sino una invitación silenciosa a reconocer que en cada pensamiento, acción y emoción estás esculpiendo tu propio ser. El camino que haces, y solo tú lo haces, define quién eres, quién serás y cómo tu alma resonará en los planos más sutiles del universo, recordándote que cada instante es una oportunidad de elegir conscientemente la luz y la verdad que habitan en tu interior.